Mi nombre es José Ángel Sotillo, como ya nos presentamos esta mañana, profesor de Relaciones Internacionales, durante mucho tiempo vinculado al Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la Complutense de Madrid y colaborador de hace muchos años, como ha quedado reflejado esta mañana, del profesor Aldecoa. Lo primero que quiero hacer es dar las gracias a los ponentes de esta mesa redonda, porque ha habido un contacto previo con los cuatro y, bueno, de forma muy amable hemos ya colaborado para organizarnos y preparar la sesión, de forma que agradecerles que acepten estar presentes en la mesa redonda y las facilidades que han dado para que pueda moderar esta sesión. Que además que creo está muy entrelazada, evidentemente, con todo el contenido del curso para mantener el hilo conductor, del que siempre hablamos en este tipo de tareas, y sobre todo muy vinculada a la sesión que viene a continuación, donde comentaremos también cómo se gestó ese documento y cómo se han llegado a las conclusiones de la quinta cumbre Unión Europea, América Latina y el Caribe. Comienzo presentando a quienes intervienen. Luego también nos hemos puesto de acuerdo para perfilar algunas de las líneas de intervención de los cuatro ponentes y, por supuesto, dejando también un tiempo, hemos apalabrado 20 minutos aproximadamente para cada una de las intervenciones. Y bueno, ya hemos visto esta mañana que hay intervenciones, comentarios, preguntas y, por lo tanto, dejando un margen también para poder comentar, debatir y dialogar de cara también a lo que se ha propuesto esta mañana de tener dos documentos fruto de estas sesiones, un artículo o un texto o una declaración que se publicaría inmediatamente al finalizar el curso y un libro, hemos llamado librito quizá por la extensión, para que esté disponible a comienzos de septiembre y pueda tener también su efecto en la etapa de la presidencia española. Bien, pues paso a presentar, por el orden que hemos hablado también de la intervención de cada uno de los ponentes. Todos son conocidos, pero en todo caso voy a hacer un breve perfil que creo que también nos permite comprender la complementariedad de quienes están participando o van a participar en esta mesa redonda. José Ignacio Salafranca está en su casa porque estudió Derecho en la Complutense, si no he visto mal, con lo cual es parte de nuestro grupo de Complutense. También veía que tiene un triple sombrero en las instituciones europeas, porque trabajó en la etapa del equipo del comisario Abel Matutes, ha trabajado en el Servicio Europeo de Acción Exterior y además, también como creo que es más conocido en esta etapa, en esas etapas, ha sido diputado en el Parlamento Europeo, con lo cual ha completado esa triple pertenencia a la Comisión, el Servicio Europeo de Acción Exterior y al propio Parlamento Europeo. Y es ahí donde, bueno, le hemos seguido durante todos estos años, porque en su vinculación ha estado claramente comprometido con los asuntos que se refieren a las relaciones Unión Europea, América Latina y el Caribe, y creo que forma parte también de esa línea de trabajo que aquellos que seguimos esta tendencia, esta línea, no solo desde el ingreso de España, sino antes incluso del ingreso de España de forma efectiva, ya desde el 84 pues iba preparando personal para que participara en las instituciones de la Unión Europea, aunque entráramos oficialmente el 1 de enero del 86. Y una buena parte de esas personas, y seguramente recordaremos muchos nombres de personas que trabajaron en esas instituciones, pues una parte importante evidentemente fue si me permite la expresión, a cubrir ese déficit en el cual la Unión Europea, entonces comunidades europeas, no tenía una atención especial dedicada a América Latina y el Caribe. El ingreso de Portugal y de España, de los países ibéricos, motivaron que también se reforzara esa presencia institucional y, obviamente, como era natural, pues una parte de esos puestos que se creaban en las instituciones europeas fueron ocupados por españoles y españolas que, a partir de ese momento, pues han ocupado, como sucede en el caso de Salafranca, pues esa labor de aumentar el diálogo y la relación entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. Y además es vicepresidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, con lo cual cumple también al completo esas tareas de vocación europeísta y de pertenencia a ese espacio euro-latinoamericano. Continuará Jordan Barbolescu, es profesor y diplomático, es doctorando por la Universidad del País Vasco. El director de la tesis doctoral fue el profesor Aldecoa.
es el decano del Departamento de Relaciones Internacionales y Estudios Europeos de la Escuela Nacional de Estudios Políticos y Administrativos de Bucarest. Es presidente de la Asociación Rumana de Relaciones Internacionales y Estudios Europeos. También creo que es importante, a efectos de la mesa redonda, por alguna analogía o una diferencia, pero siempre es interesante comprobar esa visión que nos puede complementar la que vamos a tener. Participó en el equipo que se encargó de la gestión de las negociaciones del ingreso de Rumanía en la Unión Europea, con lo cual creo que esa experiencia también puede servir de referente a la hora de tratar el tema que vamos a ver en la sesión de hoy. Y entre sus méritos, creo que me permito destacar que fue premio al ciudadano europeo, otorgado por el Parlamento Europeo en el año 2006. A Héctor Casanova ya le conocéis, porque esta mañana también ya se ha presentado. También creo que comparte con Barbulescu esa doble opción de haber sido y es profesor y diplomático. Ya nos ha comentado su carrera, su experiencia, y con lo cual creo que también combina esa labor de, en este caso, pues, de acercarnos también con otra perspectiva desde la academia, desde el espacio universitario de investigación de conocimiento a, bueno, cómo vamos a abordar la presidencia española, cómo estamos abordando del Consejo de la Unión Europea. Y también nos recordaba esa labor diplomático de embajador de Chile en Ginebra. Y hablará en último lugar Ana Terrón, licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración. Tiene una larga trayectoria profesional vinculada al ámbito de la política. Fue secretaria para la Unión Europea de la Generalitat de Cataluña, secretaria de Estado de Inmigración. La cuestión migratoria ha salido también esta mañana. Se ha tratado no en profundidad, pero sí ha mencionado, obviamente, por ser una de las prioridades que ha puesto en marcha la presidencia española, con lo cual seguramente en esta sesión y en otras saldrá esta crucial cuestión. También fue miembro del Comité de las Regiones de la Unión Europea, también diputada en el Parlamento Europeo y, bueno, fundamentalmente su carrera en la actualidad, desde el año 2018, es directora de una institución que los que la conocemos ya nos hemos acostumbrado a decir correctamente su nombre, pero que cuando en clase yo di asignaturas de cooperación de Unión Europea y más temprano que tarde aparece la FIAP. Entonces siempre hay un premio extra para el alumno o la alumna que dice correctamente el nombre de la FIAP, Fundación Internacional Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas. Con lo cual, correcto, ¿no? Correcto. Claro, con decir FIAP siempre salimos del atolladero, pero en todo caso, pues aparte de la broma, pues seguro que con esa responsabilidad. También comentábamos en la comida, es uno de los referentes en el ámbito de la cooperación, especialmente de la cooperación delegada. Lo haremos también el viernes, como algo que está renovando, ya lleva tiempo el sistema de cooperación, de una forma más dialogada, más complementaria, más cohesionada, con lo cual rompemos un poco esa dinámica de que hay donantes y receptores para participar colegiadamente por medio de ámbitos como el de la cooperación delegada. Van a intervenir por ese orden y, si os parece, digo brevemente lo que habéis propuesto, que es un poco la línea de intervención. Por supuesto, habrá intervenciones que se pueden complementar, no son terrenos vedados para ninguno de los cuatro ponentes, por supuesto, pero bueno, un poco para ver esas líneas de intervención. Comenzaría José Ignacio Salafranca, que nos ha propuesto, desde una mirada del pasado, observar, tratar, siempre también como objetivo de este curso de verano, cuáles son los retos de esa relación euro-latinoamericana y, evidentemente, dada la mesa redonda en la que estamos, dentro de esos retos, cuál es el papel que está aportando ya y puede aportar en el tiempo que queda la presidencia española. Cuando quieras. Me han dicho, perdona, que se oye, para grabar se oye bien si lo dejamos ahí, pero que si podemos elevar un poquito la voz para efectos de que el ruido que hay en la sala pueda permitir escuchar perfectamente a quien está. Gracias. Muy bien, muchas gracias al profesor Sotillo por sus amables palabras de presentación, que en realidad se corresponden mucho más que con mis méritos por su cordial y leal amistad. Quisiera decir que me siento muy a gusto con las personas que me acompañan hoy aquí en esta mesa. Son todos buenos amigos y con Ana pues he compartido tiempo juntos en el Parlamento Europeo, que es una institución muy particular donde late el pulso democrático de la Unión Europea, y yo creo que es un gran activo
para dinamizar y estimular la relación con la Unión Europea. También con Héctor pues he coincidido en varias reencarnaciones y sé de su compromiso como embajador de Chile y como impulsor de la cumbre académica dentro de los espacios de la Unión Europea. Y bueno, Rumanía es un Estado miembro reciente, pero muy activo y con el que nos sentimos muy vinculados. A mí me tocó apoyar el dictamen que hizo el eurodiputado Pierre Moscovici, que fue el que hizo el informe en la Comisión de Asuntos Exteriores sobre la adhesión de Rumanía. Y Adrián Severin. Exactamente. Quiero agradecer al presidente del Movimiento Europeo su invitación y, por supuesto, a la Universidad Complutense este grato encuentro aquí en el Escorial. Yo soy muy escorialense, me siento como en mi casa y me gustaría, ya que el profesor Sotillos ha recordado que yo soy alumno de la Universidad Complutense, que si no me equivoco, él me corregirá, el lema de la Universidad Complutense es que la libertad acaba alumbrando todas las cosas con su luz. Así que es en ese espíritu de libertad y de diálogo quisiera compartir estas reflexiones con ustedes y con los miembros de esta mesa, un poco mirando, aunque sea brevemente, al retrovisor. El profesor Sotillos en su intervención decía que estas relaciones empiezan a moverse en los últimos años con motivo de la entrada de España y Portugal en el año 1986, y hay un salto cuantitativo y cualitativo cuando un español, Abel Matutes, se hace cargo de esta cartera dentro de la segunda comisión del OR y marca unas nuevas orientaciones para la cooperación, introduce los acuerdos de tercera generación con la cláusula democrática, consigue que el Banco Europeo de Inversiones pueda actuar en los países de la región, porque era una injusticia que no actuase, aunque es un banco con vocación regional, pero la mayor parte de sus recursos los dedica a las regiones de la Unión, pero actuaba en 100 y pico países terceros y no actuaba en América Latina, y se empiezan a abrir toda una serie de delegaciones de la Unión en países terceros, porque solamente teníamos en Santiago de Chile, y con motivo del golpe de Estado se trasladan a Caracas, ¿no? Entonces, se inicia un diálogo político, que es el diálogo político ministerial de San José, en la década de los 80, donde España, el presidente Felipe González, juega un papel muy particular en el diálogo de Contadora. Se procura prestar la acción y el apoyo de la Unión Europea a un istmo asolado por conflictos civiles, y ese diálogo político ministerial de San José se ve concretado en el año 1990 por el diálogo con el Grupo de Río. Se institucionalizan relaciones en el año 1990 en Roma, bajo la presidencia italiana de la Unión, y ese diálogo político ministerial se ve superado por arriba a través de los mecanismos de las cumbres, con la cumbre de Río de Janeiro en el año 1999. Quiero decir que el elemento fundamental que, en mi opinión, hará que estas relaciones se muevan es la movilización de la voluntad política. Y en la movilización de esa voluntad política las circunstancias también cuentan. Y la circunstancia, aunque sea transitoria, aunque sea coyuntural, aunque sea temporal, mientras existe nos condiciona y nos limita fuertemente. Entonces, la Unión Europea está viviendo su propia y particular circunstancia. Tenemos las tres crisis que nos han sacudido de forma muy particular. Tenemos una guerra en nuestro continente y hemos estado, como en el mito de Narciso, un poco ensimismados en la contemplación de nuestros propios problemas. Tenemos que decidir ahora sobre el Pacto de Estabilidad, la renovación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Tenemos la agenda de la ampliación. Tenemos cómo profundizar en la Unión Económica y Monetaria. Y tenemos en el horizonte unas elecciones europeas que van a marcar, el rumbo del proyecto dentro de nuestro continente, que tiene desafíos en la dimensión septentrional, con la guerra de Ucrania, con los nuevos candidatos, y en la dimensión meridional, con los países de la vecindad sur. Y en ese contexto, se produce esta presidencia española de la Unión Europea. Yo he venido diciendo que las presidencias semestrales no son la panacea universal, no son el ungüento amarillo, no son el bálsamo de Fierabras que van a resolver los problemas como apretando un botón. La presidencia semestral, después de la reforma de los tratados, supone que ahora hay una presidencia estable del Consejo,
que tenemos que presidir los órganos que preparan los debates, pero estamos inmersos en un trío de presidencias y con España se inaugura un nuevo trío de presidencias. América Latina, por su lado, ha afrontado unas consecuencias muy gravosas en términos de la pandemia, con un descenso impresionante de su Producto Interior Bruto, con un aumento de la desigualdad y de la pobreza, con unas cifras realmente terribles y con unas perspectivas de crecimiento en las que van a bajar todavía el crecimiento económico mundial de aquí al año 25 en un porcentaje considerable, y se enfrenta, si no aprovecha las bazas que tiene muchas bazas positivas, a una nueva década perdida. Y es precisamente dentro de este horizonte y dentro de este contexto cuando se llega a la presidencia española de la Unión. Quiero decir que antes de la presidencia española había grandes expectativas con otras presidencias de la Unión. Hablo de la presidencia portuguesa, pienso en la presidencia alemana o pienso en las elecciones francesas, que suponían una limitación para uno de los elementos fundamentales que teníamos encima de la mesa, que era precisamente el acuerdo Unión Europea-Mercosur, al que luego me referiré. Entonces, la Unión Europea en todos estos años diseña un mecanismo de diálogo político, diseña una red de acuerdos bilaterales y regionales y al mismo tiempo pues da unas perspectivas para una relación que necesita lógicamente un nuevo impulso. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues sucede que desde el año 2013, como se ha recordado, no se vuelve a reunir el mecanismo de las cumbres y no se produce, este es un dato curioso, ninguna visita de ningún presidente de la Comisión a la región desde el año 2013, que el presidente Durão Barroso va a la cumbre de Santiago de Chile, donde se realiza esta última visita. Entonces llegamos a la presidencia española de la Unión. No sé si han tenido oportunidad en la sesión de esta mañana de ver los términos de la declaración que se aprobó ayer por la tarde. Yo vine de Bruselas y creo, en fin, para ser muy diplomático, ya que he pertenecido al Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea, que es un triunfo del pragmatismo sobre la utopía. Primero, porque como le comentaba Ana cuando entrábamos aquí, en este mecanismo de las cumbres tenemos a 33 países, no forman un bloque, una comunidad de integración regional, sino que es un mecanismo intergubernamental, un foro de discusión política, pero que tiene a países heterogéneos, por lo menos en su aproximación desde el lado de la Unión. Tenemos a los países de América Latina y el Caribe, con los que tenemos acuerdos, como decía, birregionales o subregionales o individuales. Tenemos dos asociaciones políticas con México y con Brasil, y tenemos los acuerdos con América Central, México, Colombia, Perú y Ecuador, México y Chile, un acuerdo de diálogo político y cooperación con Cuba y el acuerdo pendiente con el Mercosur. Y en cambio, los países de África, Caribe y Pacífico tienen su marco político, su marco institucional, su marco comercial y su marco presupuestal. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tener estas cumbres generan una enorme dificultad. No quiero ser, me gustaría hacer una aproximación objetiva a la realidad sin exaltar luces ni ocultar sombras. Creo que vamos a tener esta tarde a Javier Niño, que es un gran amigo del Servicio de Acción Exterior, es un amigo personal, una persona que tiene mucho mérito, y por eso no quisiera entrar mucho en los términos de la declaración, porque en política muchas veces lo que no es posible es falso, y hay que ponerse en la piel de los negociadores para saber qué es lo que sucede. Pero sinceramente, cuando uno ve los términos de la declaración, expresa su preocupación por la guerra contra Ucrania con una reserva de un país de la comunidad latinoamericana, ve que en el punto 5 de la declaración se hacen votos porque el acuerdo Unión Europea-ACP se firme rápidamente, y se va luego uno al punto 31 de la declaración, y es en el punto 31 donde se dice que sería bueno que los acuerdos en vigor se ratifiquen por todos los Estados miembros de la Unión. Es increíble que el acuerdo de América Central, Unión Europea-América Central, que lleva en vigor ya muchos años, no haya sido ratificado y se ha quedado ya prácticamente obsoleto. Se dice que se espera que se puedan firmar en los próximos meses. Les invito a que lean detenidamente el texto. Se pueda realizar la firma de los acuerdos de México y Chile. El otro día, en una conversación con representantes de la Comisión Europea, lo comentábamos en un seminario del Movimiento Europeo,
se nos decía que este acuerdo ha sido dividido en dos partes, un acuerdo marco avanzado y un acuerdo interino de comercio. Estamos ya en las technicalities de la Unión para favorecer su aprobación en el Consejo de Ministros, porque saben que la parte comunitaria se aprueba por mayoría cualificada y la otra requiere unanimidad. Y una parte está traducida a 23 lenguas oficiales, incluido el gaélico, y otra está traducida solo al inglés. Y solamente a partir de la firma el Parlamento Europeo puede iniciar el proceso de ratificación para la parte comunitaria. Por lo tanto, vamos acumulando retrasos. Saben que el Parlamento Europeo deja de ser operativo en la primavera del año que viene y ojalá que podamos ratificar estos acuerdos en este tiempo. Y los tiempos de la Unión Europea, siento tener que decirlo, que forma parte de la Comisión, y creo que la Comisión es una institución clave para el impulso del proyecto de construcción europea, pero desgraciadamente los tiempos de la Unión son tiempos imposibles. Hemos sido desplazados por China como segundo socio comercial de la región y, por ejemplo, un ejemplo muy concreto es que la revisión o modernización de este acuerdo de asociación Unión Europea-Chile, lo comentaba el otro día con el presidente de Chile, se inició hace 10 años y todavía no se ha firmado. En cambio, el acuerdo con Nueva Zelanda, cuyo mandato de negociación es mucho más reciente, ya se ha firmado. Pero estamos hablando del proceso de negociación. Luego viene el proceso de ratificación. Parlamento Europeo, Parlamento de los Estados miembros, Parlamentos regionales en algunos Estados miembros. Canadá, el acuerdo Unión Europea-Canadá, llevó 7 años. O sea que estamos en unos tiempos en los que tenemos que hacer un poquito autocrítica y darnos cuenta de que así no podemos seguir llegando tarde a todas las oportunidades que estos acuerdos brindan, porque suponen una manera de hacer las cosas. A mí siempre me gusta contar, Héctor lo sabe porque lo hemos hablado varias veces, que el primer acuerdo que se hizo de tercera generación, les refresco un poco la memoria, la primera generación de acuerdos puso el acento en la cooperación agroalimentaria, la segunda en la cooperación científica y tecnológica, la tercera en la cláusula democrática y la cuarta en la que estamos ahora en la liberalización progresiva y recíproca de los intercambios. Bueno, pues ese acuerdo de tercera generación se hizo con Argentina porque en la toma de posesión del presidente Patricio Aylwin en marzo del año 90, el ministro de Asuntos Exteriores y Culto de Argentina, en su primera reencarnación, Domingo Cavallo, le pidió a la Comisión Europea un acuerdo con una cláusula democrática para poner a su país al abrigo de cualquier tentación involucionista. Les recuerdo que en el año 90 la administración radical del presidente Alfonsín no pudo culminar su mandato. Entonces, creo que tenemos que hacer autocrítica por las dos partes. En primer lugar, la Unión Europea pues, ha estado, como les decía, muy concentrada en sus proyectos globales de consolidación, resolviendo las crisis, y yo creo que satisfactoriamente la Comisión von der Leyen ha hecho muy bien su trabajo. En segundo lugar, América Latina ha experimentado un proceso de fragmentación muy importante en el que su presencia como bloque se ha diluido. Creo que tenemos que enfocar estas relaciones más en un pie de igual a igual que en una relación de paternalismo, pero todos tenemos también que asumir un poco las deficiencias que nuestros respectivos proyectos comportan. Los intercambios comerciales en la región de América Latina son del 15%, mientras que en Europa son del 60%, en América del Norte son del 40% y en el sudeste asiático del 35%. Y las exportaciones de América Latina en el conjunto mundial están estancadas desde los años 90 en el 6%, y América Latina es un continente que tiene que hacer frente a unos enormes retos, incluido la pobreza y la desigualdad, pero cuenta con bazas muy destacadas, como es su biodiversidad, que tiene casi el 50% de la biodiversidad del planeta, las especies vegetales, el agua dulce, es decir, tiene grandes posibilidades y sobre todo tiene una baza fundamental en un momento de crisis demográfica de la Unión. La edad media de la Unión Europea es de 44 años. Ayer oí por la radio que dentro de muy pocos años en Europa los mayores de 60 años van a ser una gran mayoría de este país, mientras que la edad media en China es de 33 años, en América Latina son 25 años. Y tiene todas las bazas, porque hoy cuenta muchísimo la materia prima, que es la materia gris, que es ya casi un tópico del discurso político, ¿no? Y para un país más importante casi que tener litio, o que tener cobre, o que tener pozos de petróleo, es tener a los niños debidamente escolarizados y habilitados en las nuevas tecnologías
y yo creo que desgraciadamente el saber está todavía peor repartido que las riquezas naturales. Así que en ese contexto nos encontramos con esta presidencia española de la Unión. Yo creo que realmente la voluntad política es un elemento fundamental y las cumbres están muy desprestigiadas, pero yo creo que inyectan la energía política para que las relaciones avancen, pero la voluntad política se tiene que trasladar y se tiene que traducir en hechos concretos. Y tenemos que pasar de las bienaventuranzas a los libros de contabilidad. Y esos hechos concretos se manifiestan en dos campos: en el comercio y en la inversión. Europa tiene un stock de inversiones consolidado que es el más importante, y en el comercio pues hemos visto que desde el año 90, cuando la Ronda Uruguay se transforma en la Organización Mundial de Comercio, salen de la pobreza más de 1.000 millones de personas, un 25% de la humanidad, de los cuales el 40% corresponde a países menos desarrollados. De ahí la importancia que cobra el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Este acuerdo es el pacto de liberalización comercial más importante del planeta. 7 veces más importante que el acuerdo Unión Europea-Canadá. 5 veces más importante que el acuerdo Unión Europea-Japón. Y es un acuerdo estratégico sobre la forma de concebir el multilateralismo, que tiene que ser un multilateralismo basado en reglas, basado en estándares económicos, sociales y medioambientales. Y en ese sentido es una anomalía, sinceramente, que el Mercosur sea el único bloque que no puede exportar sus bienes y servicios en condiciones preferenciales a la Unión Europea de América Latina, y es una anomalía que las empresas europeas tengan que pagar 4.000 millones de euros anuales en aranceles al Mercosur. En todo caso, creo que esta cumbre nos deja dos cosas positivas. Primero, yo creo que se habrá dicho ya, el hecho de su celebración, y en segundo lugar, que de forma muy light se cree un mecanismo, como se dice en la declaración, de consultas para preparar las cumbres, que se recuerda que tienen que celebrarse cada 2 años, y para preparar las reuniones a nivel ministerial y de alto nivel. Y en ese sentido son dos grandes logros, pero quiero resaltar que ha sido muy decepcionante la referencia a los acuerdos de asociación con su componente comercial, y muy particularmente en lo que se refiere al acuerdo Unión Europea-Mercosur. Quiero decirles que en el tiempo que he estado en el Parlamento Europeo, una parte con Ana, ha sido una etapa quizás demasiado larga, 23 años, he visto 46 presidencias semestrales en ejercicio. Una de las más brillantes fue la presidencia del actual presidente de Francia, que hizo un discurso maravilloso sobre la creación de la nueva soberanía europea, una nueva soberanía que tiene que ser compatible con las soberanías nacionales y que hable de la soberanía en términos de seguridad, en términos de defensa, la soberanía energética, soberanía comercial, soberanía sanitaria, pero hizo un brillantísimo discurso sobre la Europa que protege a los ciudadanos. Pero una cosa es la Europa que protege y otra es la Europa proteccionista. Es un hecho inaudito que se haya concluido un acuerdo cuya negociación ha llevado 20 años, que este acuerdo se concluyera satisfactoriamente para los intereses de la Unión en junio del año 2019 y que ese acuerdo todavía no haya sido firmado y no se haya podido ratificar, puesto que no ha podido ser firmado por los Estados Unidos. Entiendo que la referencia que se hace es una referencia decepcionante. Yo no creo que sea cuestión de buscar responsabilidades, pero sí creo que hay que hacerse preguntas de qué es lo que ha sucedido en estos 4 años para que un Estado miembro influyente, que sale beneficiado como el conjunto de la Unión, porque este acuerdo es un acuerdo muy complementario, no haya podido todavía ser firmado. Es evidente que los procedimientos democráticos de la Unión se tienen que manifestar a través de la ratificación en los diferentes procedimientos parlamentarios, pero lo que no se puede es secuestrar, digamos, la voluntad y el trabajo de 20 años sin que se dé una opción a los parlamentos de que se puedan manifestar sobre un acuerdo beneficioso, insisto, para los intereses de la Unión, para los intereses de los socios y sobre todo un acuerdo que tiene una naturaleza y un carácter estratégico. Lo voy a dejar aquí, estoy seguro que mis compañeros de mesa podrán profundizar. Dejo para Ana el tema del European Global Gateway, hablaremos después. Saben que esta iniciativa
fue presentada en el año 2021 por la presidenta de la Comisión y el señor Borrell, y se habló que en el actual periodo de las perspectivas financieras, en estos 6 años, habría 300.000 millones, de los cuales 100.000 se asignarían a África, y la presidenta de la Comisión se ha referido en esta cumbre, en los prolegómenos de esta cumbre, que se movilizarían 45.000 millones. Estoy seguro de que podremos profundizar en el curso de las intervenciones de mis colegas y de las preguntas que quieran formular, y yo creo, como les decía, que este ha sido pues un poco un triunfo del pragmatismo sobre las expectativas o del pragmatismo sobre la utopía que supone el trabajo que puede hacer de impulsar, de favorecer y de estimular los trabajos de la presidencia en ejercicio. La presidencia no ha terminado, tenemos hasta el mes de diciembre, y estoy seguro, y aquí de verdad confío muchísimo en el Parlamento Europeo, que es un gran dinamizador de la relación. He leído con mucha atención la declaración que han hecho los 2 copresidentes de Eurolat y me siento desde luego más vinculado y más identificado con los términos de la declaración de la Asamblea Parlamentaria Eurolat que con los términos de las conclusiones de la cumbre, quizás porque sea más fácil entenderse entre parlamentarios que entre jefes de Estado de Gobierno. Así que yo me callo con el permiso del moderador y escucho con mucha atención a mis compañeros de mesa. Pues muchísimas gracias, primero sobre todo y por el contenido, pero también por ajustarte al tiempo de la intervención. Yo creo que nos encarrila bien para las otras 3 intervenciones, para ver también algunos espacios concretos y también para que la última intervención pues también redondee esta mesa redonda, nunca mejor dicho. Pues a continuación interviene Héctor Casanueva, de un tema que también esta mañana ya hemos hablado, que nos sigue sorprendiendo ese déficit en cuanto a la vinculación de la academia, del espacio académico, a las relaciones euro-latinoamericanas. Entiendo que en cualquier país de la Unión Europea, pero especialmente en los de la península ibérica, que tanta relación académica tienen con países de América Latina y el Caribe. Y él va a tratar sobre la relación entre la comunidad académica y la autonomía estratégica como uno de los factores relevantes de la presidencia española para fortalecer las relaciones euro-latinoamericanas. Héctor, muchas gracias. Si quieres. Muchas gracias, profesor Sotillos. Muchas gracias, Ignacio Salafranca, por esta visión muy completa y muy didáctica que nos ha dado del proceso de relaciones entre Europa y América Latina, y además su valoración, que a mí me parece, bastante ajustada a la realidad, esta valoración, es decir, bueno, es el triunfo del pragmatismo sobre la utopía. Y efectivamente se refleja en una declaración que, ya lo dijimos esta mañana, yo creo que esa declaración podría haber quedado en 2 páginas y no en 10. Está llena de reiteraciones y cosas que, bueno, ya lo hemos comentado. Pero a lo que yo me voy a referir es precisamente aprovechando de las palabras de Ignacio, no sé si esta tensión, pero por lo menos este eje, pragmatismo-utopía, es lo que va marcando, yo diría, la relación de las 2 regiones desde el año 74, cuando el Parlamento Europeo fue el que tomó los primeros contactos, ¿no?, del siglo pasado con los parlamentarios latinoamericanos, y después toda la secuencia que ha señalado Ignacio. Hay 2 cosas que han estado siempre presentes. Una conciencia de una responsabilidad común con respecto al futuro. Y se menciona expresamente en muchas declaraciones, muchas comunicaciones de las conjuntas y también de las instituciones comunitarias. Eso por una parte. Y esa responsabilidad común con respecto a la construcción del futuro va unida a una manifestación permanente, constante, de ser socios sobre la base de valores comunes, valores y principios. Eso
que ha estado presente a lo largo de las cumbres de jefes de Estado, de gobierno, desde Río hasta la reunión de Bruselas del 2015, ha estado presente en letra y en espíritu. Luego de este periodo de 8 años de interrupción de estos contactos de alto nivel, que son tan importantes porque son los que van impulsando políticamente, como tú lo has dicho, voluntad política, es la que se manifiesta cuando se reúnen los jefes de Estado y dicen, mira, por aquí seguimos, reafirmamos tal cosa, y eso genera también una instrucción vertical hacia los funcionarios, hacia los ministros, ¿no? Por activa y por pasiva, solo por presencia ya de que los jefes de Estado digan algunas cosas y marquen ciertos rumbos, son manifestaciones de una voluntad política que debe ser respetada por los Estados. Sin embargo, al interrumpirse, evidentemente esto se notó esta falta de impulso político y generó entonces esta situación que además se ve agravada por los cambios que se producen en esta casi década en el mundo. Los cambios en América Latina, los cambios en Europa, los cambios en general, la emergencia de China, ¿no? China, que la admitimos en la Organización Mundial de Comercio con tantas garantías, pensando, y eso es un punto que quiero marcar, que el adoptar la economía de mercado, que los negocios iban a transformar políticamente, o por lo menos no políticamente en términos institucionales, pero sí en su forma de hacer comercio internacional a China, y que eso nos iba a permitir además conectar valóricamente con algunos de los valores fundamentales nuestros, que son la democracia, el multilateralismo, etc. Entonces han pasado muchas cosas en estos años y esta cumbre CELAC es reflejo de eso. Y no se podría haber conseguido algo mejor que lo que se ha conseguido. Estoy de acuerdo con ello. Pero ese pragmatismo que permite continuar con la relación, que permite con ciertos elementos concretos que se manifiestan, que se manifestaron antes y que se manifiestan en la declaración, estas inversiones, este programa que se presentó el 6 de junio por la presidenta de la Comisión y el vicepresidente Borrell, estos proyectos emblemáticos, que también se ha hecho todo un mapeo de proyectos emblemáticos en todos los países de América Latina con las inversiones que se supone se van a hacer, sobre todo para la transición verde o para la transición digital, y en fin, todo eso sustenta la continuidad. Pero entonces ahora voy a la parte de la utopía. Tenemos creo que recuperar la utopía originaria de la asociación estratégica. Esa utopía de decir, tenemos que ser socios, actores globales, tenemos que construir el nuevo mundo que necesitamos, y tal como ha dicho Borrell también, ese mundo en el cual queremos vivir. Pero ¿cómo lo hacemos? Porque al final de cuentas los negocios son negocios, las inversiones son inversiones, tienen un sentido propio, determinado, y es natural que así sea, y son bienvenidas y crean empleo, transferencias tecnológicas, etcétera, muy importante, y tiene que ser mantenido. Y ojalá no sean 45.000 millones, sino que sean 100.000, 200.000 millones de inversiones. Eso está muy bien. Pero no podemos confundir la comunidad de intereses con la comunidad de valores.
la comunidad de intereses no genera necesariamente comunidad de valores. Los intereses, por su propia naturaleza, tienen una cierta vulnerabilidad cuando las circunstancias cambian. Y en estos 8 años, a pesar de los 800.000 millones de euros de inversiones de la Unión Europea en América Latina, inversiones que han ido a sectores productivos fundamentalmente, y eso es una característica de la inversión europea muy positiva, no han logrado generar, sin embargo, mantener esa conexión valórica que permitiría, por ejemplo, de que no hubiera ningún tipo de renuencia de los países grandes de América Latina, sobre todo, a condenar la invasión, la agresión de Rusia a Ucrania, por cuanto podría conectar con la lectura europea de que se trata no solo de una guerra de agresión a un país determinado, sino que también es una guerra contra un sistema de valores, con un modelo de convivencia y un modelo de arquitectura internacional como la que hemos construido, y sobre todo al influjo de la Unión Europea. Sin embargo, hay países que son renuentes a reconocer eso, a conectar con eso, porque los negocios no bastan. Y voy aterrizando entonces al punto que quiero marcar. Está bien la comunidad de intereses, sigamos adelante con ella. Creo que hay un cambio muy importante también que ha sido manifestado y se manifiesta así en la declaración, ha sido manifestado por la presidenta de la comisión y por Borrell, advirtiendo, estas inversiones o este dinero que vamos a poner sobre la mesa lo vamos a destinar en conjunto. Eso es un cambio muy importante. Es decir, vamos a identificar en conjunto cuáles son los sectores productivos, cuáles son los sectores mineros, energéticos, etcétera, a los cuales vamos a destinar estos recursos, y además sobre la base de ciertas condiciones de parte de los países de América Latina para preservar el medio ambiente, para tener normativas laborales justas, etcétera, etcétera. Está muy bien eso. Me parece que debería de forma equivalente, no sé si en la misma cuantía, ojalá, pero de manera equivalente, hacer una inversión en la comunidad de valores. Y esa inversión en la comunidad de valores debería, a mi entender, y al de muchos de nosotros, debería ir orientado hacia la educación, hacia el sector educativo en general y hacia el sector académico en particular. Y lo digo porque, bueno, con Pachi y muchos más somos miembros desde hace 10 años de donde Ignacio nos apoyó desde un principio, siendo el presidente de Eurolat. Hemos construido un foro académico permanente en el cual ya han pasado más de 2.000 profesores, académicos, investigadores, que lo que estamos haciendo es tratando de generar un espacio común de educación superior, de ciencia, tecnología e innovación, que no tiene solo un sentido profesionalizante, no tiene un sentido de decir, bueno, que por supuesto tiene que ser así también, ¿no? Reconocimiento de títulos, homologaciones, acreditaciones, los temas de calidad, etcétera, eso por supuesto, pero fundamentalmente que sea un espacio donde una comunidad que hoy día llega a los 50 millones de personas, que son los estudiantes entre América Latina y la Unión Europea, estudiantes universitarios, y más de 3.200.000 profesores universitarios de ambas regiones también. O sea, una enorme masa crítica que, si logramos sintonizarla con una idea de futuro,
común de la Unión Europea con América Latina para construir ese mundo mejor, y se pone esa comunidad a pensar, a trabajar, a generar propuestas, ideas, más allá, digo, de los intercambios, la libre circulación de profesionales, etcétera, a generar propuestas, ideas, lo que hace fundamentalmente un proyecto de esa naturaleza es que mientras la comunidad de intereses genera empleos, producción, crecimiento, desarrollo tecnológico, etc., la comunidad de valores lo que genera es un sedimento para que aquellos valores comunes como la democracia, el multilateralismo, los principios esenciales, derechos humanos, que forman parte de esta comunidad valórica, no sean secuestrados por cantos de sirena de potencias que llegan a la región con otro tipo de inversiones y con otro tipo de intereses. Y que seamos capaces entonces, sobre la base de una sólida comunidad de valores, resistir esos cantos de sirena, resistir esos llamamientos a romper la comunidad valórica que tenemos con la Unión Europea, con Europa en general, con el mundo occidental, con los valores que hemos construido desde la Segunda Guerra Mundial y después de la caída del muro de Berlín. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Héctor. Continuamos con la tercera intervención. Recordando que, bueno, que siempre pensamos, y con razón, que tanto España como Portugal han tenido, tienen y tendrán una responsabilidad primordial en las relaciones euro-latinoamericanas, pero a veces nos olvidamos que esto es un club de 27, donde otros países, especialmente el del que proviene Jordan Barbulesco, pues tienen también una responsabilidad por colaborar también en ese espacio euro-latinoamericano, o sea, dejando un poco de lado, por supuesto, la responsabilidad fundamental de España y Portugal, con lo cual escuchar una intervención que también nos ayuda a comprender esa otra visión que es complementaria a la que tenemos desde nuestros dos países ibéricos, pues creo que es una buena aportación para la mesa redonda de hoy. Gracias, Jordi. Muchísimas gracias. Me resulta difícil hablar sentado, porque con el profesor estoy acostumbrado a... Jordan, perdona, disculpa. Si quieres venir aquí, pero sí, te escuchan por el micro. Estoy acostumbrado a andar, a hacer cosas durante mis... Bien, cosas buenas, entonces, no. Entonces, gracias. Normalmente mis clases son de 50 minutos con una pausa y después otros 50 minutos, por lo cual hasta las 8, 7 horas de aquí estamos ya tranquilos, vamos a hablar. A mí me resulta un poco difícil hablar después de estas dos intervenciones, primero porque han sido muy precisas y segundo porque evidentemente ya se han dicho cosas, siempre es así. Primero el último tiene ventajas, el último porque pueden repetir lo que han dicho los demás y parece inteligente, no es este caso evidentemente, y primero porque al principio y tienes material para decirlo así. Y entonces hace unas 2 horas un compañero me preguntó, no está aquí, pero dice, estoy ansioso esperar ver qué vas a decir. Estaba tan ansioso que se ha ido, entonces ya la desventaja de ser el tercero, ya se ha ido. Bien, entonces voy a decir algo sobre nuestra experiencia y nuestra visión, como dijo el profesor. Hay diferencias, evidentemente. En el este de Europa, prácticamente América Latina y Caribe era y es todavía una zona casi desconocida. Entonces, ahí en Europa Occidental, por lo menos, existe España y Portugal, por lo cual ya esto es importante. Y después aparecieron los grandes países que, como quieren estar en todos los sitios, intentaron sustituir a España y Portugal en estos países. Me acuerdo
porque se habló aquí del señor Matutes. Yo, como soy bastante viejo, tuve la suerte de conocer a través de mi profesor Aldecoa, de mi director de la tesis doctoral, a muchos de ellos. Y en algún momento él, como ya saben todos, era muy inteligente, y en algún momento él dijo una cosa que yo me acuerdo esto, que los grandes quieren siempre sustituir a los demás, a los españoles, pero que los españoles, porque yo le puse una pregunta, tú le invitaste a una conferencia, yo le pregunté, pero ¿por qué España no hace más esfuerzos? Porque parecía así que hay una ofensiva de alemanes, de Países Bajos, de franceses. Y el profesor Matut dice, porque nosotros estábamos ya aquí y no necesitamos, ellos están ahora, han venido ahora y tienen que hacer esfuerzos. Entonces, en nuestro caso, estoy hablando ahora en general, ni siquiera el comunismo ha despertado un interés real a propósito de pragmatismo y idealismo, o como dijo usted, utopía, ni siquiera. Sí, políticamente que sí, que la Unión Soviética quería estar en este territorio, evidentemente los demás países comunistas de la zona también seguían a la Unión Soviética, pero que no se imagina ustedes que las relaciones han sido tan estrechas, y la prueba es que después de la caída del comunismo han caído todas estas relaciones. Y casi todos estos países han cerrado un montón de embajadas y de oficinas diplomáticas. Rumanía, por ejemplo, en el año 97, 98, cerró la mitad de sus embajadas en América Latina y Caribe. Y nunca, jamás desde entonces se ha abierto alguna de estas que se han cerrado. Porque, como saben, es fácil cerrar, pero muy difícil abrir de nuevo, porque significa un montón de cosas. Y entonces es difícil tener una relación fuerte en un país donde no tienes representación diplomática. No es suficiente tener representación, pero aún más difícil si no la tienes. Y esta es una de las causas que todavía para nosotros, así, América Latina significa un fútbol de gran calidad, música, evidentemente, literatura, como que no, y algo más, y programas de televisión. Y entonces no voy a hablar de la calidad de estos programas, porque en todos los países hay buenos y malos. Entonces ya sé cómo se dice aquí en España a estas películas, ya sé. He vivido mucho tiempo, por lo cual conozco un montón de cosas. Y entonces, pero que es así. Aún así, algo ha pasado. Esto es claro que algo ha pasado, y la prueba es que nosotros en Rumanía, un país que no es de los viejos miembros de la Unión, como ha dicho nuestro amigo, es un nuevo miembro, después de 16 años aún somos nuevos en la Unión, y entonces también en un país como Rumanía hay un interés, y la prueba de que este interés está creciendo es lo que hicimos nosotros como universidad. Entonces, en 11 años partimos de cero, relaciones con América Latina, y hoy en día tenemos 18 acuerdos, pero no acuerdos papel mojada, acuerdos vivos, lucrativos, con 18 universidades de 11 países. Y entre estas universidades de estos países, los grandes, están todos aquí presentes. Solamente un ejemplo: hace una semana estuve con 4 profesores de República Dominicana. En los últimos 3 semanas con brasileños. Hace 2 meses tuvimos una escuela de verano con alumnos de grado y posgrado de Argentina, Chile, Brasil y México. UNAM, UAM, Tecnológica de Monterrey y lo que hay por aquí, no hay más. Entonces, Guadalajara también.
Y entonces, que sí que es verdad que puede ser, y el interés está cada vez más grande sobre la zona. Tenemos un instituto activo. Entonces, yo no conozco la situación de todos los países, pero a través del Foro Académico Permanente, hace poco tuvimos también una polaca. En Chequia, también República Checa, también hay movimiento. Entonces, poco a poco, que sí que también América Latina despierta interés también en esta zona. El nivel de los intercambios comerciales ya es bastante bajo, pero ya se ha dicho aquí, las causas no tienen que ver con Rumanía, otro país, más bien. Como política comercial comercial común, ya hay bastantes cosas que no puedes hacer si no hay una normativa europea. Ahora, es verdad que en todo esto importa, evidente, como siempre, la gente, las personas. Yo tuve 10 años de educación española, para decirlo así, por lo cual ya entiendo y tengo amigos, etcétera, etcétera. Y además, en mi época de diplomático también tuve, entre otros cargos, el de subdirector general de América y encargado con América Latina, por lo cual ya tengo una afinidad con América Latina. Pero quiero decirle que hoy en día, por lo menos en Rumanía, el interés es cada vez mayor. Por ejemplo, y un ejemplo es que la prensa de Rumanía ha seguido con mucho interés este summit, esta cumbre de los jefes de Estado y Gobierno. La prueba es que se ha publicado la intervención del presidente, aunque los rumanos no lo simpatizan mucho, pero mira, el interés para América Latina le ha ayudado para salir en la prensa de forma positiva. El mismo presidente rumano hizo una visita hace 2 meses en Chile, Brasil y Argentina, que era una visita después de muchos años de un presidente de Rumanía. Una visita que tenía que ver, ahora podemos decirlo porque apareció públicamente, él mismo reconoció esto, respondiendo a una pregunta, tenido que ver también con este summit, porque fue una intención de convencer a Lula, de matizar, porque a mí me preguntaron unos colegas, pero ¿por qué fue verle a Lula? Yo he dicho, no porque le gustaba Lula, sino porque alguien tenía que hablar con Lula. Esto es la diplomacia. Si no hablas, si cierras los canales de comunicación, ya todo desaparece. Y entonces estamos intentando, a propósito de esta nueva estrategia de la Unión Europea, estamos intentando también cambiar nosotros mismos nuestras estrategias nacionales dentro de la estrategia de la Unión Europea. Ahora, si me permite usted, también voy a hacer algunas consideraciones sobre lo que pasó en estos días. Como no trabajo ni para el gobierno rumano ni para otro gobierno, y hablo en el nombre de la ciudadanía académica, yo me permito estar un poco más crítico para no decir más cosas. Entonces, como una persona que ha trabajado mucho tiempo también en diplomacia, ya sé qué significa unas negociaciones. Tuve la suerte de participar en la negociación de adhesión de mi país a la Unión Europea y conozco todo este mecanismo y sé, entre otras cosas, que no entras en esta reunión antes de tener la declaración final. Siempre trabajamos en la declaración final antes de empezar la reunión. Entonces, sé todo la cocina, conozco. Pero aún así, como ciudadano, y nada más, y sin ninguna otra obligación, voy a decir algunas cosas. Entiendo el contexto, entiendo todo lo que pasó, entiendo las dificultades, entiendo todas estas crisis que todas están aquí, empezando con Ucrania y terminando con lo que quieran ustedes. Pero aún así, desgraciadamente, aunque sea un éxito la convocatoria de la cumbre, esto que sí, y felicito a España y
y le felicito a la España aún más, pensando que han pasado 16 presidencias de la Unión, 16 países de la Unión han tenido la presidencia del Consejo de la Unión sin ser capaces de convocar una cumbre. 16. Más de la mitad de los países de la Unión. A mí esto me parece difícil explicar, difícil ofrecer otra explicación que una falta de interés. 16 presidencias. Y que no me digan ustedes ahora, porque yo soy profesor y sé todo esto, que después de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, los países que tienen la presidencia no tienen la misma fuerza que anteriormente, que tenemos un presidente permanente. Yo sé todo esto. Pero así como lo consiguió España, ahora pudieran conseguirlo otros países. Para mí, Francia, de aquí en adelante, que nunca diga a Francia que le interesa América Latina, le interesa África, perfecto. Que nunca diga a mi país que le interesa América Latina, porque le interesaba Asia-Oceania. Mira tú, ¿qué relaciones tenía Rumanía con Asia-Oceania? ¿Se imaginan ustedes? Hay 2 o 3 rumanos que viven por ahí. Y puedo darle muchos ejemplos. Entonces, felicidades para España, pero exactamente como lo hizo España, tendrían que hacerlo muchos otros países, incluyendo aquí a Rumanía en 2019. Porque en Rumanía tuvimos este debate. Nuestra propuesta, el ministro de Exterior era mi compañero de departamento, era su jefe de departamento, y él era ministro, era su jefe en la universidad. Y me dijo, mira Jordan, que sí, que intentamos, pero que los demás no estaban de acuerdo, que es nuestra primera presidencia, tonterías de esto. En realidad no estaban interesados, esta era la realidad. Y entonces, en este sentido, felicidades por conseguir reunir formal a los jefes de Estado y Gobierno para esta cumbre. Pero de aquí en adelante yo no veo los avances. Y primero porque técnicamente falta algo importante, el plan de acción. ¿Qué tenemos? Una declaración política. Yo casi les digo que podíamos hacer nosotros la misma declaración política, casi, porque es muy general, compromiso político, promesas, pero no tenemos plan de acción. Y como un plan de acción no se hace en 2 días, sino que se elabora meses y meses, esto significa que nunca se ha querido tener un plan de acción. Simplemente así. Técnicamente hablando, como uno que sé cómo funcionan estos. Tenemos solamente una hoja de ruta. Cuando no tienes nada, haces una hoja de ruta. Entonces nosotros aquí podemos hacer una hoja de ruta sobre los cursos de verano de aquí en adelante para 20 años o 200 años. Y ponemos que el año que viene vamos a hacer curso de verano y dentro de 2 años también vamos a hacer curso de verano. Eso es hoja de ruta. Y entonces a mí me parece que un compromiso serio era el que tenía el plan de acción. El plan de acción, este señor hizo una comparación, me envió a mí, pero no tengo tiempo hoy, pero creo que sería interesante enviarlo a los cursantes. Entre qué es un plan de acción y qué es una hoja de ruta. Entonces, yo les invito a ustedes a leer los documentos de la cumbre que tuvo lugar en Bruselas 2015 y que tiene el plan de acción en todos los sectores, con fechas, con objetivos, con instrumentos, con métodos. Ok, no se ha hecho casi nada de él, esa es otra cosa. A propósito del compromiso y etcétera. Esta es otra cosa. Pero por lo menos tenías una base, si no jurídica, por lo menos política. Y ahora puedes decir ¿qué? Sobre educación, tenemos una palabra. Una palabra, educación entre otras. Salud, educación física, lo que sea. Entonces, entre otras. ¿Qué puedes tú decir
si quieres hacer algo, y muchos de nosotros intentamos hacer algo. Por lo menos en los últimos 8 años existía esta referencia. En el punto 9 del plan de acción estaba establecido, algunas veces conseguías lo que querías, otras veces no. Ahora no existe ¿Por qué? ¿Y por qué era importante todo esto? Exactamente para tener un instrumento. Falta instrumento. Como profesores, como investigadores, faltan los instrumentos. Y cuando faltan los instrumentos es difícil. Solamente tener así una declaración política de esto, yo no creo que es suficiente. Entonces, en esto ya no voy a insistir, pero creo que es importantísimo. No sé cómo, pero yo diría que la gente tiene que entender aquí en Europa, pero también en América Latina, de un lado aquí en Europa, que América Latina tiene su personalidad, tiene su identidad, más allá de lo que se dice aquí, que somos muy parecidos, etcétera, etcétera, pero somos parecidos, pero no somos exactamente idénticos, y entonces hay que respetarle más. A mí me parece, yo circulo mucho y hablo mucho y estoy mucho tiempo en esta región, como también ustedes, y existe esta impresión, yo lo he visto en muchos países, que somos un poco arrogantes con América Latina, y de aquí vienen muchas cosas, y que yo creo que América Latina se sintió un poco abandonada en todo este año. ¿Qué explicaciones podemos tener, como dijo usted, sobre el Mercosur? No hay explicaciones. Difícil decir, aunque es así, que tiene que pasar por el Parlamento, por los países, sé todo esto. Pero aún así, el otro ejemplo, con Nueva Zelanda fue rápidamente, con Canadá no tanto, pero... Y entonces en todo esto, en este contexto, de aquí creo que viene también la explicación de algunas posiciones que para nosotros parecen extrañas sobre Rusia, Ucrania, la guerra de agresión. A nosotros aquí en Europa nos parece extraño que dudan alguien que la guerra de Rusia es una de agresión. Y aún así hay que explicarle más también a los latinoamericanos si queremos que sean nuestros amigos. Pero así, dando clases, así, esto de dar clases creo que no es suficiente. Hay que hacerlo juntos, de verdad hacerlo juntos. Yo podría decir muchísimas otras cosas, pero creo que sí he superado ya mi tiempo. Y gracias por invitarme, Pachaldecoa. Y estoy contento, estoy aquí también mañana, por lo cual estaré aquí también mañana, por lo cual podemos intercambiar ideas cuando quieran ustedes. Y suerte a cada uno. Como ya tenemos cierta confianza, creí que lo de las 8 iba en serio. Perdón por la pequeña licencia. Esto de hablar mucho puedo. Bien, pues cerramos las intervenciones con Ana Terrón, que además los temas que ella aborda seguramente van a tener conexión con la mesa redonda del viernes, y va a tratar nada más y nada menos que las brechas de desarrollo en la región, las oportunidades para reforzar la cooperación latinoamericana, también de esa expresión que hemos compartido de compartir valores y alianzas ante los retos globales. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias. Cuando a uno le invitan a un curso de verano allí por marzo, siempre piensa, mira qué bien, mitad de julio el Escorial, 2 días, nada, luego llega julio, estás hasta aquí intentando terminar y lo más que puedes hacer es venir corriendo y salir corriendo. Así que esta es mi situación hoy, una pena no quedarme a escuchar el resto. Y también sucede que en ese caso, cuando me invitaron a este curso de verano, la cumbre era un proyecto. Y ha sucedido que el proyecto ha cobrado realidad el día de ayer, ¿no? Con lo cual yo creo que estamos todavía un poco viendo qué ha sucedido y cómo ha pasado esto. Como yo empecé a pensar en este curso antes, me gustaría un poco
hacer un cierto contexto de la cooperación entre América Latina y la Unión Europea muy rápidamente para ver luego qué la cumbre hace en él o cómo impacta, cuál ha sido el impulso de cada uno de los actores, hacia qué, hacia dónde en esta cumbre y ver un poco cómo esa hoja de ruta demuestra esto y cómo esa hoja de ruta que tenemos por delante puede declinar hacia un cierto plan de trabajo que desde luego no construye sobre la nada ni nació ayer con la cumbre, ¿no? Entonces, en primer lugar, yo creo que este momento de las relaciones entre América Latina y la Unión Europea es un momento en el que se ha hecho bastante, se podría haber hecho muchísimo más, pero se ha hablado poco. La relación política con América Latina está muy marcada por contextos ideológicos, por contextos, bueno, porque nos parecemos más y nos exigimos más los unos a los otros, seguramente, ¿no? Porque si no sería incomprensible. Yo, sinceramente, que tengo que lidiar con el mundo entero, no solo con América Latina, aunque por suerte es una fundamental parte, a mí siempre me admira mucho que quienes consideran imposible hablar con Nicaragua consideren razonable, deseable y aprieten a la Comisión para trabajar y hablar con Burkina Faso, que es algo francamente... Bueno, podemos decidir cuáles son nuestros límites en la cooperación en el mundo con determinados gobiernos, pero digamos que estamos trabajando y cooperando en lugares muy desgraciados y que uno a veces se pregunta si no sería mejor salir corriendo. Pero en el contexto latinoamericano es verdad, nos parecemos más, nos exigimos más, pero hay siempre esa dificultad en el diálogo, ¿no? Y yo creo que esto de repente ha emergido, que llevábamos demasiados años sin cumbre y sin haber hablado a un cierto nivel político los unos con los otros. Y además son dos Europas distintas, muy distintas, perdón, dos regiones, Europa y América Latina, distintas, muy distintas, hace 3 años, no hace 30, hace 3. América Latina en este momento es una región con una inseguridad muy creciente y eso impacta en Europa. Vuelvo luego, es la región más desigual del mundo. Ahí no hemos avanzado en América Latina, sino al revés. Un poco en Europa ha sucedido y está sucediendo también esto. El impacto del COVID en América Latina en términos de muertes, pero también en términos sociales, ha sido brutal. La región más afectada del mundo, con una caída del 7% del PIB contra un 3% en el resto del mundo, con 28% de muertes contra un 9%, nada que ustedes no sepan. Y ahí sumamos pues, desafección social e institucional, etcétera, etcétera, etcétera. Es también una región con unas capacidades y unas posibilidades que también han cambiado, y las potencialidades en América Latina en este momento, teniendo en cuenta la agenda global, han crecido. En este momento, la transición verde en América Latina genera expectativas muy notables. Tienen el 50% de la biodiversidad del planeta. Es uno de los mix energéticos con una presencia de energía verde más alta, un 61%, y es una de las mayores reservas de materiales clave para el futuro de la digitalización y de la economía verde, ¿no? Es además una región con una democracia consolidada, por lo menos en términos de encuestas, consolidada en el imaginario de la población, sino en el de alguno de sus dirigentes que piensa que hay otros modelos sobre los que podría basarse mejor su gobierno, ¿no? Pero desde luego es una región donde el 67% apoya a la democracia, según
la última macroencuesta que se presentó en la OCDE, y el 68% de la gente, contra lo que se dice, vota a partidos que podríamos considerar mainstream, ¿no? Con lo cual, América Latina y el Caribe no son una rara avis respecto de Europa, ni una región que en esos últimos 3 años haya vivido cosas que no hemos vivido nosotros y que no haya alineado de alguna manera esa agenda de la cooperación, ¿no? Y yo creo que en ese eje de los retos globales es el eje en el que llevamos tiempo trabajando desde la Unión Europea con América Latina. Desde luego la cooperación de la Unión Europea con América Latina en los últimos 15 años, la cooperación birregional se ha basado en proyectos bilaterales o regionales, pero muy centrados en la creación de red, en la creación de relaciones mutuas y en la creación de capacidades para abordar mejor la gobernanza, las políticas sociales, la fiscalidad y también la lucha contra la delincuencia y por el acceso a la justicia y otros ámbitos que no son, desde luego, comunes. Tenemos en este momento un potencial muy importante en ese sentido para generar una nueva agenda, ¿no? Y yo, si comparo ese diálogo de la cooperación con el diálogo político, el diálogo sobre políticas que existe y que está muy presente en la cooperación Unión Europea-América Latina, con el diálogo de alto nivel, bueno, pues casi he hecho más en falta que ese diálogo sobre políticas y ese trabajo que se lleva desarrollando desde hace 20 años y que, insisto, ha cambiado mucho desde la firma de los ODS y sobre todo en esos últimos 3 años, tenga una mayor capacidad de subir hacia el diálogo político, nutra ese diálogo político y el diálogo político haga lo que debe hacer y que tú definías bien, que es dotar de energía a los motores principales para que esto pueda seguir, ganar dimensión y ganar impacto. Cuando digo ganar impacto, no solo digo ganar impacto en América Latina, digo ganar impacto en la relación birregional. Y yo creo que esa también es otra cosa que ha estallado un poco en la cumbre, ¿no? Creo que eras tú que le llamabas arrogancia, ¿no? O has sido tú, perdona. Es que os he oído a los tres y decías arrogancia. Claro, yo diría, bueno, sí, ¿no? Pero ¿de dónde sale esto? Y ahí me gustaría ya empezar a atribuir a cada actor, gracias, a cada actor lo que le corresponde, ¿no? Bueno, la Unión Europea, y tú lo conoces mejor que yo, hay esa cosa de vamos a coger África, vamos a coger a los países antes ACP, o vamos... Bueno, eso de no tener mesa es un poco complicado, pero no pasa nada, con la hoja que hay delante tengo suficiente, gracias. Y el bolígrafo ya lo voy a usar. Entonces, ha habido una cierta tendencia de la Comisión de decir, bueno, nuestra política de cooperación y de desarrollo y de acción para alinear la cooperación europea con los intereses geopolíticos o geoestratégicos de la Unión, es decir, esa idea de la Unión geopolítica, va a ser el Global Gateway. Y eso quiere decir que a partir de ahora nos vamos a centrar en la inversión. Bueno, a mí me ha chirriado, y he hablado de esto con Javier Niño bastante en estos últimos meses, ¿no? Esa idea de la cifra de inversión, los 45.000 millones, pero es que a mí me resonaba África todo el rato. A mí me resonaba África. Y en cambio, cuando tú hablabas con empresarios europeos, porque esos 45.000 millones son 45.000 millones en los que está básicamente la inversión privada, y lo que hace la Comisión en este momento es apalancar con 3.500 millones, pues con 5 euros
por cada, o sea, por 5 euros, una inversión privada que en el plan Juncker acordaros, se apalancaba con 15. Entonces, claro, ahí tenemos ya un apalancamiento de 5 euros contra 15 por euro invertido por los privados. Bueno, ¿es esa la fórmula o no? Y en cambio, cuando tú hablas, o sea, porque el Global Gateway es eso, ¿no? Y el Global Gateway es empujar a la acción privada a ir hacia esos países también alineados con nuestra posición geoestratégica. Entonces, claro, esto no es arrogancia, pero hay ahí una línea muy complicada. La percepción de los países latinoamericanos no es la misma que la percepción de los países africanos o incluso los países asiáticos, y el diálogo no puede ser el mismo. Y por otro lado, y eso lo repetíamos en la comisión, es que los privados europeos no acaban de llegar a América Latina. Es que esto no es Níger, que si tú consigues que un empresario vaya allí a montar una fábrica de algo, pues oye, miel sobre hojuelas para todos, pero es que Argentina no es Níger, es que México no es Níger, y es que Uruguay o incluso cualquier país en dificultad en Centroamérica o en cualquier zona, no estamos hablando de países donde la relación es esta, ¿no? Y la relación económica es esta. Es curioso que ante esa idea del Global Gateway, muchos privados, y he hablado con ellos, lo que te dicen es, si es que nosotros no necesitamos, y empresas españolas que llevan décadas en América Latina, dicen, nosotros no necesitamos de la cooperación europea un apalancamiento en forma de grants para irnos a América Latina. Lo que necesitamos nosotros del sector público es capacidad de interlocución política, seguridad jurídica, regulaciones y estabilidad social. Política social. Eso es lo que te están diciendo gente que lleva, insisto, décadas trabajando allí, ¿no? Nos es muy difícil explicar esto a nuestros colegas europeos, nos es muy difícil arrastrarlos. Nosotros en América Latina trabajamos con los sospechosos habituales, Portugal, Italia, Francia, España, pero eso también está empezando a cambiar. Y está empezando a cambiar por lo mal, luego voy a presidencia española y acabo, por malas razones, por ejemplo, relacionadas con la seguridad y la violencia en América Latina. Curiosamente, en el proyecto macro que va por su tercera fase de cooperación en acceso a la justicia y lucha contra la criminalidad organizada, han llamado a la puerta Holanda, Bélgica, Polonia, y ha levantado la manita para el tema de droga Alemania. Bueno, ¿por qué? Pues porque los puertos de Amberes y Rotterdam en este momento tienen un problema gigante, y su problema gigante está vinculado al narcotráfico y está vinculado a América Latina, y de repente por ahí han dicho, uy, aquí ¿qué está pasando? Bueno, yo creo que hay que llevarles también de la mano a la cooperación en materia social, a la cooperación en materia medioambiental. Es fundamental que trabajemos con América Latina en economía verde, y ya empieza a sonar, y ha sonado antes de la cumbre, y con Pachi estábamos en Bruselas la semana pasada, la cosa del nuevo extractivismo verde postcolonial, ¿no? Y claro, eso no lo vamos a resolver con inversiones, eso lo vamos a resolver con diálogo sobre políticas, con diálogo político, y viendo cuál es la agenda verde común. Cómo no nos llevamos el litio, sino que generamos una agenda que nos permita a los dos influir además en la agenda verde global. Entonces, yo creo que la clave, o sea, esta cumbre
nos ha enseñado por dónde chirriamos, ¿no? También ha abierto muchas posibilidades. Y yo creo que en esta presidencia realmente tiene que haber una puesta en valor de esas transiciones comunes que tenemos que hacer, más el pilar social de las transiciones. Y no me refiero a vamos a acompañar la transición verde con algunos elementos de justicia, ¿no? Como dijo el otro día alguien, bueno, vamos a lo mejor a aumentar la formación profesional para que así los jóvenes de América Latina sean capaces de asumir, ¿no? o tener mayores oportunidades de empleo después de las inversiones. No. Vamos a ver qué es una inversión justa, vamos a ver qué es una transición verde que no deje a la gente atrás, que es lo que hemos firmado, ODS. Vamos a ver qué es una transición digital que llegue a todos los puntos. Vamos a ver cuál es el uso del conocimiento acumulado en las dos regiones para sacar adelante ese tipo de retos. Es verdad que tenemos muy poco dinero. La Unión Europea tiene muy poco dinero para América Latina. Y es verdad que son países en transición, y es verdad que hay una parte de AOD que no puede usarse en la mayoría de los países de América Latina, pero por eso es más importante que en otros lugares tener una agenda común y construida comúnmente, ¿no? Yo creo que España, y digo esto último para cerrar con el tema de la presidencia y de cómo declinar esa hoja de ruta que al final son las reuniones que vamos a tener en los próximos años, en algo que por debajo sea más constructivo, ¿no? Yo creo que España, en relación a la Unión Europea, ha hecho una cosa única. Perdón, España y Portugal han hecho una cosa única en las relaciones de los Estados miembros de la Unión Europea con el resto del mundo. Hemos puesto nuestras redes a disposición de la Unión Europea. ¿Y cómo? Es decir, la cooperación judicial, y no quiero bajar al ejemplo de las cosas que hacemos, pero la cooperación judicial, Unión Europea, América Latina, que en el cierre del último programa de cooperación dejó establecido un marco de puntos focales en todos los ministerios de justicia de América Latina para que mantengan su relación con Eurojust, nace de la CONGIP y de las redes iberoamericanas de justicia, nace de la IAM y de la Red Iberoamericana de Fiscalías, igual con la cooperación policial, igual con la cooperación en empleo, en formación, en universidades, que conocéis mejor que yo, etc. Ese es un capital que nosotros aportamos a la Unión Europea que no lo aporta nadie. Imagínense ustedes a Francia poniendo las redes de la francofonía al servicio de la Comisión o al servicio del EAES, o sea, antes muertos, ¿no? Nosotros lo hacemos y no por el retorno económico, sino porque realmente pensamos que alinear la cooperación europea con la cooperación iberoamericana es hacer crecer la cooperación iberoamericana y la relación entre las dos regiones, ¿no? Yo creo que esta cumbre es un buen momento para empujar en términos de desarrollo hacia esos caminos. Por un lado, a una presencia muy fuerte española y portuguesa que atraiga a los demás, porque les necesitamos, pero que nos atraiga a la agenda global, no que atraiga a Alemania a hacer hidrógeno en Chile, a ver si luego con esto podemos exportar, que les atraiga a la agenda global, que tenemos que empujar esa agenda global como agenda común euro-latinoamericana, porque no estamos tan lejos en un ámbito y en el otro, salvando las distancias, y tenemos que conseguir además que las velocidades, como tú digas, sean razonables. No hace falta esperar a otra cumbre, no hace falta esperar a la ratificación del acuerdo Mercosur, por ejemplo, para empezar a trabajar en ganadería verde, para empezar a poner en contacto a las empresas. Claro que habrá que hacerlo, habrá que ratificarlo
y mejor no dentro de 7 años. Pero creo que tenemos también que pensar en seguir creando red, en seguir trabajando de esa forma en profundidad, en atraer a los demás y en acelerar los tiempos para que una futura cumbre en 2 años esté mucho mejor alimentada por todo eso que yo creo que ha quedado con un espacio vacío entre medio, entre ese trabajo y la cumbre de alto nivel. Gracias. Muchas gracias a los 4. Yo voy a hacer algo que creo que está perdido por las normas europeas, que es el abuso de posición dominante. Y estando en este lugar, voy a plantear 2 cuestiones. Pero no es infrecuente. No, también es verdad, es cierto. Para que las podamos comentar y abrir también, obviamente, el debate a quienes están en la sala. Una primera tiene que ver en el entorno de esta mesa redonda, las relaciones euro-latinoamericanas en la presidencia española. Esta semana asistimos a 3 grandes eventos. El primero, la cumbre que finalizó ayer, el segundo, este curso, y el tercero, el domingo, en el caso español, con las elecciones. Y en ese sentido, sin añorar cosas del pasado, pero creo que sí echamos en falta algo que creo que hemos visto en directo, que facilitaba ese reforzamiento de la posición española cara a fortalecer la relación euro-latinoamericana, que es el papel del consenso. Entonces, ¿en qué medida echamos en falta o echáis en falta, o cómo se puede reconstruir ese consenso para facilitar que ese diálogo latinoamericano, bajo la presidencia española, con las elecciones el domingo, pues pueda fortalecer esa posición? Lo echamos de menos, yo hablo en primera persona, pero creo que sería absolutamente necesario. Y otro, para aterrizar lo que comentabais también, y creo que es un hecho diferencial en la relación euro-latinoamericana, es las políticas de igualdad. Entonces, yo creo que también ahí, por ejemplo, la FIA pues tiene una labor muy destacable. Entonces, bueno, ¿cómo podemos reforzar también? En este caso, creo que con un proceso de aprendizaje mutuo. No se trata de que llevemos nuestras políticas de igualdad hacia países latinoamericanos, sino que también aprendemos. Está el caso de España y Chile, en fin, con México también hay un esfuerzo muy importante, con lo cual yo creo que ese escenario es también idóneo para... Somos europeos y fortalecemos esto, pero también nos distingue con unos pilares básicos de los derechos humanos y la democracia. Serán 2 cuestiones: el papel del consenso o del disenso, en este caso, y qué importancia tienen en la construcción de ese espacio las políticas de igualdad de género. Si alguien quiere comentar. No se acaba de llegar Javier Niño, yo le estaba mirando, digo, a ver si le damos. Ahora tiene su... Quien quiera. Por favor. Bueno, yo quisiera responder a las preguntas. Saludo también la presencia de Javi Niño, que ha tenido un papel decisivo en la preparación de la cumbre y de los resultados. No estabas aquí cuando nos hemos referido, hemos sido muy diplomáticos, como corresponde a la pertenencia al Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea, pero hemos querido no exaltar luces ni ocultar sombras, ¿no? Y en ese contexto, a mí me parecen muy pertinentes las reflexiones que han hecho mis compañeros de mesa. Por empezar con Héctor, pues siempre hacemos una proclamación de la coincidencia en valores y principios, ¿no? Y bueno, pues yo creo que la democracia pluralista y representativa, el Estado de Derecho, el imperio de la ley, el multilateralismo, la paz y la estabilidad internacionales. Curiosamente, lo que decía Héctor me ha parecido muy relevante en esta cumbre. Es decir, yo creo que se ha hecho un esfuerzo por parte de los negociadores para no frustrar esta oportunidad, que era la primera que se presentaba desde hace muchos años, pero por primera vez hemos llegado a un punto en el que esa coincidencia de principios y valores pues no se ha visto reflejada en una aproximación al tema de Ucrania como a la Unión Europea le habría gustado, ¿no? Pero bueno, como decía en mi intervención inicial, en política lo que no es posible es falso. Yo creo que se ha hecho un esfuerzo por alcanzar un consenso, pero es decir, vista la posición de algunos estados latinoamericanos, hemos visto que esa coincidencia no se ha materializado en algo como a nosotros nos hubiera gustado. Seguro que Javi Niño, en su intervención, que nos contará los detalles de lo que ha sucedido entre bastidores, pues podrá aclararnos las dificultades que hemos visto reflejadas en ese punto.
Pero yo creo que este aspecto que ha tocado Héctor, yo creo que es relevante en este contexto. Luego, por lo que decía Ana, seguramente Javi también podrá profundizar en él, yo le he oído decir al alto representante, en una comida en la que tuve ocasión de presentarle hace poco tiempo, la relación con América Latina es más que una lista de proyectos. Y yo creo que se ha hecho un esfuerzo también por parte de la Comisión Europea por pasar de los grandes principios y de las grandes declaraciones a cosas concretas. Y se ha hecho un ejercicio de gran imaginación en el tema del Global Gateway, que está muy destacado en la declaración, por lo menos en el orden, cuando se habla en el punto 5 del deseo de poder firmar el acuerdo de asociación entre los ACP y la Unión Europea, como decía al principio, eso está en el punto 5, el comercio y la inversión figuran en el punto 31 y han puesto el acento en un tema que es importante. Que tenemos menos recursos económicos en el presupuesto de las actuales perspectivas financieras, pero seguimos siendo el principal donante de ayuda al desarrollo y de ayuda humanitaria. Pero América Latina no solo necesita dinero, sino necesita oportunidades. Y esas oportunidades vienen reflejadas en los acuerdos de comercio e inversión. Y ahí las conclusiones de la cumbre pues, no son tan ambiciosas como seguramente a la parte europea le habría gustado. Punto sobre los consensos. Quiero ser equilibrado y me he referido al comisario Abel Matutes. Creo que hubiera sido justo también mencionar a Manuel Marín, que él prestó también una contribución muy importante, a Benita Ferrero y también al actual alto representante, que yo creo que está muy comprometido con la agenda latinoamericana, pero que ha estado también, pues de alguna manera, concentrado en los grandes problemas que ha representado el tema de Ucrania, y en ese sentido yo creo que vale la pena rendir un homenaje al esfuerzo que él ha desarrollado. Yo creo que aquí hay un gran consenso. Es verdad que nos hemos peleado mucho en el Parlamento Europeo por temas puntuales de la agenda, pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo de superación, y sea cual sea el resultado de las elecciones el domingo, yo creo que hay un compromiso con la región y que tenemos que dejar las diferencias ideológicas a un lado para poner el acento en la necesidad de avanzar en la relación con la región, sin obviar lo que decía Héctor al principio, bueno, que hay países, es decir, yo esta pregunta la he leído en los medios de comunicación y en alguna revista política del ámbito europeo, es decir, si Rusia estaba sentada en la mesa de negociación en las conclusiones. Yo creo que no sé si está claro, pero sí ha habido algunos países que han defendido de alguna manera su punto de vista. Y otro aspecto importante que creo que le vale la pena destacar, y se refleja bien en el comunicado, y es que la agenda de inversión tiene que ser una agenda común. Nosotros, la Comisión Europea, nos ha pedido desde nuestra fundación que, a través de una persona que tiene y ha tenido una influencia importante en la región a través de la CEPAL, pues puede identificar esos proyectos y que las prioridades, como decía Ana, tienen que ser prioridades comunes. Tenemos menos dinero, estamos mezclando algunos elementos que son heterogéneos, están los fondos de los 3.400 millones, que son menos que en las perspectivas anteriores, están los fondos que maneja Javi Niño, está el Banco Europeo de Inversiones, están las agencias de cooperación de los Estados miembros, unos son ayudas no reembolsables, otros son préstamos, y como ya decía bien, pues hay que convencer a los inversores privados, a pesar del elevado grado de stock de inversiones que tiene la Unión Europea, para que todo esto pueda confluir en una presencia de la Unión Europea que está a la altura de los retos que tenemos. Y yo siempre hablo de los retos demográficos, hablaba al principio de la edad media en América Latina, en Europa, en China y en América Latina, y estamos hablando de la decadencia o del declive económico, del peso demográfico y económico de la Unión, y también de los Estados Unidos, por qué no decirlo, lo que representaba el antiguo Occidente. Y yo creo que ahora más que nunca pues vale la pena invertir en términos políticos, económicos y de cooperación en la región para hacer frente a los grandes retos que se plantean a escala planetaria. Y en este punto pues yo me paro. Estoy seguro que los otros compañeros de mesa tienen aportaciones interesantes que realizar, pero hoy más que nunca vale la pena apostar por esa relación, y es verdad que yo creo que hemos perdido influencia comercial,
hemos perdido influencia política. Es evidente de aquí a la cumbre que tú decías del año de Bruselas, del año 2015, que había un programa de acción que, bueno, no se ha cumplido, pero ahora tenemos una hoja de ruta que es mejor que no tener nada. Pero sinceramente creo que este esfuerzo vale la pena en sí mismo por lo que representa la ocasión que hemos tenido, por el periodo que queda de la presidencia española y por la apuesta que como Unión tenemos que hacer a favor de estas relaciones. Pero, insisto, en el ámbito de los acuerdos, pues yo creo que tenemos que ponernos un poquito las pilas y, como dice en las conclusiones de la cumbre, tratar de avanzar en los próximos meses para que este Parlamento, antes de que se vaya, pueda ratificar algunos de los acuerdos que están encima de la mesa. Bueno, en relación con un posible cambio de gobierno, ¿no? Llevamos como mucho tiempo con América Latina fijándonos mucho en los giros hacia un lado, en los giros hacia otro, o sea, el giro político de América Latina hacia la derecha que quitaba el sueño a algunos hace unos años, y el giro político hacia la izquierda que quita el sueño a algunos en estos últimos años. Bueno, es normal, España es un país, y yo creo que eso lo tenemos poco en cuenta, España es un país con una comunidad binacional creciente de cifras que no nos damos cuenta, que existen. Y por lo tanto, de algún modo también hay una parte de política doméstica, ¿no? en la relación con América Latina y en la de muchos países de América Latina con España. Pero, aparte que a mí me encanta un análisis que leí sobre los giros en América Latina, y los podríamos aplicar a lo mejor a esta parte del mundo también, que alguien en el último decía: no sabemos aún si ha habido un giro a la izquierda en América Latina o un giro a la oposición. Entonces, eso puede ser bastante común, ¿no? La gracia de la cooperación internacional está en, sin desmerecer a nadie, ser capaz de identificar aquellos elementos centrales que nos hacen poder avanzar a pasos razonables, ¿no? Y por suerte con América Latina tenemos esos valores que deberían ser dinamizadores, además de un marco retórico, ¿no? O de una narrativa a la que nos gusta acudir. En relación con Ucrania, yo creo que hay posiciones distintas, ¿no? Ahí, y que tampoco tendríamos que rasgarnos las vestiduras del todo. Es decir, a mí que me gustaría que todos los países latinoamericanos nos apoyaran, y si puede ser el resto de los países del planeta, sobre todo en esa dimensión de que alguien no puede invadir el país de al lado y decidir qué régimen político le conviene. Sí creo que podemos respetar a gente que, estando en otra geografía, piensa que su rol está en la paz. Y ha habido algo de esto en algunos de los países de América Latina. Es decir, bueno, nosotros no vamos a ser ahora los que más agresivos nos pongamos. Hay otros que, desde luego, bueno, habrá que mirar si forman parte de esa comunidad de valores o no, porque simplemente lo que han expresado es una oposición al rechazo al modelo político y al modelo de acción que implica la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Yo creo, en cualquier caso, que tenemos que buscar ese eje central, porque es muy amplio, y por eso me refería al 68% de los ciudadanos que siguen en América Latina apostando por la democracia y apostando por opciones mainstream, lo cual no quiere decir que no haya radicalidad, ¿no? Yo me considero que este es un momento en el que ser radical en algunas cosas, porque si no nos va a coger a todos la historia, ¿no? Y pienso que podemos seguir avanzando en la presidencia española, pase lo que pase. Dicho esto, y volviendo al Global Gateway, efectivamente la procedencia de los fondos es muy variada, pero en general los fondos que tiene la Unión Europea para América Latina son muy limitados.
muy limitados y el Endichi debería estar ejecutado en 2027 y la única ventaja que tenemos es que vamos muy tarde, con lo cual al final alguna cantidad de recursos mayor se podrá dedicar al desarrollo de la agenda que salga de ahí. Gracias, pues nos vamos acercando ya a las 6:30 y antes de pasar al turno de palabras, esto me ha pedido también hacer un comentario. Sí. Pensando en el tema central que nos convoca, que es la presidencia española, a mí me parece que, aparte de todo lo que la presidencia española tiene que hacer, esos 500 expedientes, todo el trabajo que ya se viene preparando y que tiene que completar y dejar listas las cosas para la siguiente presidencia, sobre todo pensando además en el término del ciclo político, tal como se ha dicho esta mañana, la responsabilidad de España en este sentido es bastante mayor que una presidencia, vamos a decir, común o normal. Y pensando en eso, yo solo quiero apuntar dos cosas. Una, que de la cumbre CELAC-UE ya hemos analizado la declaración, hay una hoja de ruta, un roadmap, pero que fundamentalmente es un roadmap de eventos, salvo algunos eventos políticos que se mencionan ahí como reunión de ministros, etc. Pero más que nada son eventos. Entonces hace falta un plan de acción. Y creo que una de las tareas que tendría que asumir la presidencia española es confeccionar ese plan de acción con los Estados miembros y con la Comisión, con el Servicio Exterior, etc. Entonces, una tarea, por ejemplo, a entregar por la presidencia española sería ese plan de acción, me parece. Y lo segundo es que yo sigo notando, y lo he dicho esta mañana y lo repito brevemente ahora, sigo notando que seguimos a caballo de la coyuntura, de la continuidad, con todo el valor que esto tiene, porque el hecho de que se haya hecho la cumbre ya es importante, que se hayan levantado estas propuestas del Global Gateway, las propuestas ya dijimos, de los proyectos emblemáticos y otras cosas que van a surgir y que pueden surgir dentro del plan de acción. Pero yo creo que otra tarea que habría que asumir, que es una tarea esencialmente política y de perspectiva estratégica. Y los perspectivistas decimos, para superar las situaciones de coyuntura, si el presente nos divide, que el futuro nos una. ¿Qué significa esto? Significa que hay que crear un escenario de futuro para la relación Europa-América Latina, que diseñado ese escenario de futuro, o sea, volver a colocar el futuro como eje de la relación y generar esos escenarios. Eso se puede hacer, o sea, podemos armar entre las dos regiones un grupo de trabajo de perspectiva estratégica. La Unión Europea tiene servicios de perspectiva estratégica, el SPACE, el Joint Research Center, etc. América Latina no los tiene, pero sí tenemos universidades en América Latina que tienen equipos estupendos de perspectiva estratégica. Tal vez convocar a un ejercicio de perspectiva estratégica, de construcción de escenarios de futuro para la relación de Europa-América Latina, que nos sitúe en el futuro sobre la base del análisis de las megatendencias, el análisis de los riesgos, desafíos estratégicos, existenciales, como ha puesto de relieve el secretario general de las Naciones Unidas. El próximo año, en el 2024, en septiembre, vamos a tener la cumbre del futuro, convocado por Naciones Unidas. Tenemos que ver cómo nos situamos como Euroamérica, Euro-Latinoamérica, en ese escenario. Creo que esa es otra tarea que podría eventualmente convocar la presidencia española para entregar ese producto que nos pueda servir para la próxima cumbre CELAC-UE, donde seguramente
en un escenario como ese, los resultados pueden ser muy distintos y mejores. Solamente quería decir dos cosas muy cortas. Entonces me alegro que Héctor está de acuerdo con esto. Yo no sé cómo podría hacerse, estoy aprovechando de la presencia de nuestro compañero. No sé cómo podría hacerse en realidad ahora que la cumbre acabó, pero creo que es un retroceso en relación con la cumbre de Bruselas de 2015 el hecho de no tener un plan de acción. Porque el plan de acción, ya tenemos, seguramente usted conoce el plan de acción de 2015, tenía cosas muy precisas, algunas se han cumplido, otras no, pero teníamos un instrumento. Ahora, hoja de ruta, podemos hacer cualquier cosa, también puede hacer una hoja de ruta sobre los cursos de verano de Complutense. ¿Y qué? No significa nada. Y segundo, como dijo Ana varias veces, si no podemos ofrecer mucho dinero, 45.000 millones, es muy poco. Un país de tamaño como Rumanía recibe mucho más. Bien, es miembro de la Unión, pero es uno, y allí son 33. Entonces, claro, no podemos. Entonces, tenemos que ofrecer algo diferente. Viene de todo lo que han dicho ustedes, de esta parte política, social, de valores, de acercamiento, para decirlo así, que se siente que nos sentimos juntos. Esto creo que es importante. Si no hay dinero, por lo menos que ponemos otra cosa que cuenta para los de América Latina y Caribe. Que esto falta. Es que no siempre el dinero es importante, pero no todo significa dinero. Entonces, aún más, nosotros como académicos tenemos que hacer un esfuerzo en este sentido y hay que empezar desde abajo hacia arriba. Vamos a hacer, si no fue posible desde arriba hacia abajo, así como lo que hicimos nosotros, hay que dar un empuje desde abajo hacia arriba. Esto era todo. Gracias. Nos queda muy poquito tiempo para continuar con la sesión de las 18:30, pero bueno, siempre hay margen para alguna pregunta, a ser posible breve, por favor, o algunas. Sé que no es por ganas, sino... Clarísimo o malísimo. Pues entiendo. Claro, si hay alguna sobrevenida, como vamos a estar compartiendo el espacio, pues al final podemos reunirlas todas también. Estaba pensando ahora también. Usando del moderador, muy brevemente, es decir, a mí sí me gustaría, yo creo que hemos sido, como corresponde, muy críticos. Yo creo que estábamos hablando del lema de la Universidad Complutense. Yo creo que la universidad es un lugar para agitar conciencias, para buscar el conocimiento. Hemos sido críticos con los resultados de la cumbre. El colega rumano acaba de decir que prefiere un plan de acción, pero a mí me gustaría llamar la atención sobre la heterogeneidad del proceso. Ya lo he dicho, que la CELAC es un mecanismo intergubernamental que tiene 33 miembros y yo creo que los ACPs tienen su marco presupuestario, comercial, político, distinto de los países de América Latina. Y sí me gustaría añadir, para ser justos, que en el marco de la cumbre se han firmado, me corregirá Javi Niño, 4 memorándums de entendimiento con Chile, con Honduras, con Ecuador y también con 5 memorándums. Y yo creo que con Argentina, efectivamente, sobre diálogo político y materias primas, que son muy interesantes. Ahora bien, hay señales políticas que, como decía el amigo, no son señales políticas que cuesten dinero. Entonces, Ecuador se ha quedado atrapado en el mecanismo de extensión de visados, teniendo un acuerdo de primera división, como lo tienen Perú y Colombia. El Parlamento Europeo los ha incluido. La comisaria de Asuntos de Interior, pues yo no sé si tiene sensibilidad para este tema, pero creo que costaría poco el tratar de dar satisfacción en este tema. Yo creo que Héctor ha dejado el tema flotando
No sé quién decía que el futuro es lo inalcanzable para los temerosos, ¿no? Lo desconocido para los diletantes y una oportunidad para los valientes. Pues vamos a ver si en el resto de la presidencia española somos capaces de aprovechar esta oportunidad y tratar de poner música a esta letra que nos ha quedado de la cumbre, que seguramente Javi nos va a completar con todo el interés que su trabajo y su buen hacer siempre comporta. Gracias. Podemos poner esa frase en la declaración final. Perdona, yo esto me lo guardaba para las preguntas, pero nadie lo ha hecho, pero creo que complementa. Mira, yo es que quería decir una cosa antes de irme, es que las relaciones con América Latina somos todos. Entonces, yo creo que debemos entender y explotar mucho mejor y de forma más inteligente la multidimensionalidad, la geografía variable de las relaciones entre Unión Europea, América Latina, el SICA, las relaciones bilaterales, las multilaterales, no te rías por el SICA, pero... Y la cantidad de redes y acciones que suceden todos los días. Entonces yo creo que sí, necesitamos un plan de acción, pero oye, no querramos llenarlo todo, porque al final la riqueza de esas relaciones es lo que nos hará hacer ir más adelante y luego, porque si no lo digo yo, te lo haré decir a ti, no olvidar que la agenda social con América Latina es un eje de relación entre la Unión Europea y un eje de relación birregional fundamental. Creo que vamos a enlazar ya con la siguiente sesión. Vente aquí, ya que has pedido la palabra. Es por eso en la siguiente sesión. Sí, Por eso, vente aquí. ¿Que quiere intervenir? Quería hacer unas preguntas de esta sesión, porque hay un elemento que yo creo que es, por las buenas tardes, ahora... Dos apuntes rápidos. El amigo Rumanía, cuando decía que hay 45.000 millones es poco dinero para la región, vamos a poner quizás las cosas un poco en contexto. Este es un esfuerzo adicional que se hace a la inversión que ya existe, que son 700 billones casi, que convierte a la Unión Europea de largo en el mayor inversor de la región. Esos 45.000 millones que se han ofrecido para América Latina, podemos establecer un paralelismo con los 150.000 millones que se establecieron para África. Y si ponemos en el mismo ángulo la cooperación al desarrollo, que conocen también Nacho y Ana, en la cooperación al desarrollo África se le dio 8 veces más que América Latina. Aquí a América Latina se le está dando 1/3 de África, aunque se hemos aumentado la parte proporcional. Pero insisto, el tema no es cuánto, si eso es poco o mucho, el tema es que seguimos siendo el primer inversor. Las inversiones chinas se han estancado en los últimos 10 años. Es verdad que el comercio ha aumentado. El comercio ha aumentado en 20 veces, que es lo que ha aumentado el PIB chino. No hay nada extraordinario, que cuando un país va creciendo exporte más. Pero creo que ese dato hay que contextualizarlo. Y luego otra cosa que voy a explicar, se ha hablado mucho del plan de acción, que está viendo en acción, y ha pasado desapercibido que es la primera vez que se establece un mecanismo de coordinación permanente entre las dos regiones, que eso no existía antes. Y eso es lo que habilita. Ese mecanismo ha costado muchísimo alcanzarlo, porque hay países dentro de la CELAC que no creen tanto en la CELAC como otros y que se resistían a establecer un mecanismo de coordinación permanente. Nacho, que conoce también las estructuras europeas, esa parte burocrática es fundamental. Si no hay una obligatoriedad de reuniones, de predictibilidad, es imposible avanzar, y creo que ese es un logro muy positivo. Gracias. Pues... Solamente una precisión. Esto de esta cantidad, poco, mucho, ha sido Ana que ha dicho. Yo solamente he vuelto a decirlo, por lo cual... No, solamente para que se lo sepa. Ana estaba hablando de la cooperación al desarrollo. Vale. Anteriormente. No, pero yo hablaba de los 3.500, que eran pocos. No importa. Que hay una cantidad... Entonces, hablaba de los 3.500. Solamente para que lo sepamos, nada más. Claro. Pues muchísimas gracias por las intervenciones y gracias por facilitarme la tarea.